Bueno, llega el momento del análisis en la tarde, Marina, para analizar un tema que tiene que ver con un contenido social, ¿no?, de las vacunas, para analizar con un periodista, con Ricardo Benedetti, ir hablando un poco de todo el periodo que se ha ido introduciendo en Argentina respecto al ingreso de vacunas para nuestro país. La opinión de Ricardo siempre es muy importante y agradecerle la posibilidad de poder hablar con él nuevamente hoy por la tarde. Bueno, lo saludamos entonces, le damos la bienvenida a Ricardo Benedetti, periodista político, muchos de ustedes ya lo conocen, se define como republicano, bueno, acompaña a la titular del PRO, Patricia Bullrich, eso está claro, lo deja en sus redes y se pronuncia constantemente, bueno, sobre la realidad local, sobre la gestión sanitaria, el plan de vacunación, así que de eso vamos a hablar un poquito. Ricardo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido a Telediario Federal. Marina, hola Ezequiel, muchas gracias por la invitación a conversar. Ahí te quisiera hacer alguna corrección, o sea, acompaño a todo el espacio republicano que en estos tiempos está del lado opositor a este gobierno populista, por supuesto, ¿no? Bien. Ricardo, ¿cuál es la opinión del plan de vacunación contra el COVID? ¿Cómo se ha avanzado? ¿Cuál es tu mirada respecto a este tema? Mira, estuve viendo que hubo una aprobación de emergencia sobre la vacuna CanSino, como todos los medios nos enteramos, por la declaración que hizo Bisotti, la ministra de Salud. Y si uno se pone a revisar los hechos, que por ejemplo que la vacuna Johnson & Johnson está en estudio por Landmat desde diciembre del año 2020 y esta vacuna CanSino, que aún no ha terminado todavía la fase 3, ya la han aprobado de emergencia, y viendo las relaciones que tiene la vacuna de origen canadiense y chino con la Fundación Huésped a través de López, un epidemiólogo, infectólogo en realidad, asesor del gobierno, o Pedro Camp, uno de los fundadores de la vacuna, uno de los fundadores de la Fundación Huésped, dice, bueno, hay tráfico de influencia de acá, hubo favoritismo para aprobar rápidamente esta vacuna que, aclaro, es una buena vacuna por la información que tengo por parte de algunos investigadores del CONICET, pero ¿por qué no aprobaron con esta misma premura, con esta misma rapidez a las otras vacunas? Que, por ejemplo, en este caso la de Johnson & Johnson. Hay una cuestión ideológica que marca mucho la estrategia del gobierno dentro del plan de vacunación y fundamentalmente dentro de la estrategia de compra de vacunas. Eso me llama mucho la atención. Ricardo, ¿crees que hay como una preferencia o un trato preferencial a los desarrollos que tienen que ver con vacunas con intervención del Estado respecto de los laboratorios privados? Digo, pensando en Johnson & Johnson, pensando en Pfizer. En esta semana elaboré una hipótesis en Radio Rivadavia, que estoy con Babi Checopara al mediodía, pero haciendo un análisis cronológico de cómo se fueron dando algunos hechos. Las negociaciones, como escuchamos al director de Pfizer en el Congreso, se dieron pasados el mediado del año pasado, agosto, octubre del año pasado, en donde ya se sabía cuáles eran los detalles del posible acuerdo, el posible contrato que íbamos a firmar con este laboratorio para poder comprar la vacuna de Pfizer. Después, en octubre, esto fue en agosto, en octubre del 2020 fue este viaje secreto de Bisotti con algunos funcionarios del gobierno, incluso con el laboratorio, con representantes del laboratorio HLB Pharma, que en febrero de ese mismo año ya había comenzado a tramitar la representación de Gamaleya en la Argentina. Una cosa rara, un visionario, ¿no? La gente de este laboratorio fue visionario, que bueno, pongámosle algunas fichas a esta vacuna, a este laboratorio, que seguro que acá la van a comprar. Luego de ese viaje secreto que hizo la actual ministra de Salud, a la semana se vota la ley de compra de vacunas, con el detalle de la incorporación de la palabra negligencia, que fue por pedido de la diputada Cecilia Moró,
a sabiendas en ese momento, porque ya venían hablando con Pfizer, como habíamos dicho, desde agosto, desde hacía un par de meses de atrás, a sabiendas que eso era una traba para la compra de esta vacuna. Yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que hubo un acuerdo implícito, no escrito, con el gobierno de Putin, y particularmente en relación con Cristina Fernández de Kirchner, para que compremos solamente vacunas realizadas en Rusia y en China, dejando a un lado o trabando la compra para las vacunas del mercado americano. En este caso en particular, estamos jugando como una pieza de ajedrez, te diría un peón dentro de ese tablero, en la nueva guerra comercial que mantiene el bloque oriental, el bloque del este en su momento. Yo me remito acá a la Guerra Fría que hubo en los años 70 y 80 entre Rusia y Estados Unidos, incluso China, desde la guerra comercial que tiene por el desarrollo tecnológico del 5G, tan criticado por el gobierno americano, ahora también por la administración Joe Biden. Así que esos datos hay que trabajarlos, hay que desarrollarlos y hay que ahondar un poco para ver si podemos conseguir algún tipo de prueba en este sentido que pueda validar esta teoría, este pensamiento que llevo adelante y que muchos en voz baja y sin hacerlo pública lo comparten. A esta hora tenemos un promedio con una dosis de un 26%, hoy estábamos viendo información, nuevo récord de vacunación, se aplicaron 377.000 dosis en un día en todo el país. Te quería consultar respecto al circuito del plan de vacunación. ¿Debiéramos estar mucho más arriba en la cantidad de vacunados? Y si es así, ¿cuál crees que han sido los elementos que han ido trabando esa cuestión? Algo estuviste mencionando seguramente. Y la cuestión política y estar en una época preelectoral muy cerca a la definición de listas y de las PASO que van a ser en el mes de septiembre. Acá hay retención de partidas de vacunas. Hay vacunas estoqueadas, millones de vacunas estoqueadas que no se liberan a los municipios para que continúe este plan de vacunación. Vi a varios especialistas que afirman que Argentina tiene una capacidad de vacunación de 1 millón de dosis por día, sea cual fuere la vacuna que se aplique en los centros oficiales, en los sanatorios, hospitales municipales. Que alguien me explique por qué en el país, particularmente lo vemos muy gráfico en provincia de Buenos Aires, se cambian los centros de vacunación oficiales para que puedan ser manejados por organizaciones sindicales y partidarias y que utilicen centros de jubilados, clubes, incluso algunas unidades políticas partidarias encubiertas dentro de este tipo de asociaciones. No hay duda que se puede mejorar muchísimo la vacunación, no tengo ninguna duda, pero que hay una decisión política para retrasarla y largar una gran cantidad de vacunas, como hemos visto en las elecciones que se dieron en Misiones, que habilitaron muchísimos centros de vacunación al lado o muy cerca de los locales de votación, para que todo el mundo entienda de alguna manera que el gobierno te cuida y te da la vacuna y a cambio de esa vacuna te pide un voto. Creo que por ahí pasa un poco hoy la estrategia del gobierno, y que no solo que nos ayuda a garantizar la inmunidad de la población, sino que facilita y es parte responsable de una gran cantidad de muertes que se podrían haber evitado. Ricardo, usted denuncia en concreto que hay una distribución arbitraria de la vacuna en el territorio nacional, o es para el caso específico de Buenos Aires lo que está diciendo. No, cada gobernador, fíjate lo que pasó en Misiones, eso fue escandaloso. Abrieron las fronteras para que puedan cruzar. Hemos visto varios testimonios, incluso videos en el cruce del río que nos separa del país vecino por la localidad de Wanda, los vacunatorios con campañas partidarias para los candidatos oficialistas. O sea, como ha pasado ahí, que lo vimos, también pasa en provincia de Buenos Aires. Las denuncias que mi colega y amigo Luis Gasulla ha hecho sobre vacunatorios de Suteba, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, en donde iba la gente a vacunarse y veía carteles en donde denigraban o atacaban a dirigentes de la oposición, como es el caso
de María Eugenia Vidal, por supuesto. O sea, ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta para junta esta estrategia que, lejos de ser una estrategia sanitaria libre de lo político. Se habló hace algunas semanas y en concreto de la posibilidad de algunas provincias de comprar vacunas. Fue a la cabeza Morales y después algunas provincias también se sumaron. ¿Cuál es tu mirada respecto a eso, Ricardo? No, yo lo veo importante, veo que se tuvo que haber tomado esa actitud desde el inicio. Creo que va a tener algunas trabas porque las compras de vacunas, los laboratorios las realizan y se comunican directamente con los estados nacionales. No es que un estado subnacional pueda hacer una compra directa. O sea, sí puede hacer la gestión, quizá tenga el nexo un poco más directo, pero siempre el contrato de compra tiene que ir con la firma o el aval de las autoridades nacionales. Eso puede ser favorable para algunos distritos que son cercanos o de la simpatía del gobierno, y a lo mejor se le puede trabar a otros, como es el caso de Ciudad de Buenos Aires, que a lo mejor no están afín al gobierno. O sea, yo lo veo bien, por supuesto que lo veo bien, todo el mundo lo ve bien. Necesitamos vacunas, necesitamos inmunizar a toda la sociedad lo más rápido posible. Venimos muy mal en eso y es una buena noticia que varias provincias estén en ese trámite. Es una buena noticia. Lamentablemente, lo político se mezcla y lo ideológico también por parte de las autoridades nacionales y particularmente del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Kicillof, para trabar y ensuciar un poco esa gestión a favor de los ciudadanos. Ricardo, el que tomó la posta en la compra de vacunas ha sido Gerardo Morales, que es de otro signo político y no ha tenido ninguna dificultad, al menos desde lo administrativo. Sí, vos querés que te dé mi opinión al respecto. Gerardo Morales ha sido desde su gestión como gobernador de la provincia de Jujuy, colaborador del gobierno nacional en las cuestiones que se le han solicitado. Yo puedo entender que tiene el gobernador Morales muchísimas presiones por la detención, por la prisión efectiva, por la condena en firme de Milagros Sala. Eso es una amenaza constante que tiene Morales, que también hay que entenderlo, ¿no? Conociendo un poco cómo se maneja cierta parte del poder dentro del gobierno nacional, y acá te estoy hablando particularmente del cristinismo duro, de la cámpora, en donde tratan a los opositores con el látigo y la billetera, ¿no? Como comúnmente se dice en el idioma bien de la operación política. Puedo llegar a entenderlo al gobernador Morales, que sea solícito con algunas cuestiones que le requieren para que le permitan gobernar más o menos en paz. Así que, y en esa coincidencia que logra con Alberto Fernández, bueno, la verdad que le ha servido como para que le pueda facilitar el camino en el tema de la compra de vacunas. Sin duda que, como dije hace unos minutos, siempre el aval del Estado Nacional se requiere como para que se pueda hacer la compra por parte de un Estado subnacional. Así que en ese sentido le va a servir para todos los jujeños, ¿no? Ricardo, ¿qué opinás de la extensión de las restricciones del DNU que se ha publicado hace algunas horas? ¿Cuál es tu mirada respecto a ese tema, ¿no? A seguir con restricciones. ¿Son necesarias, no? Según tu opinión. Por un lado, aliviado porque se frustró la ley, el proyecto de ley de los superpoderes. Sí. El gobierno le llama la ley pandemia, ¿no? Eso avasallaba con varios derechos garantizados en la Constitución Nacional, y creo que hubo conciencia por buena parte de los legisladores para que no viera luz ni se convierta en ley. Eso por un lado, eso lo veo bien. Y con el tema de la extensión del DNU, sigo viendo esa necesidad de control por parte del Estado Nacional para aplicar las restricciones sobre todo el territorio, olvidando que somos una república federal y que cada gobierno provincial tiene derecho a regirse de acuerdo a la forma que le parezca mejor, ¿no? Ese es el caso que plantea Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Que está organizando una extensión de los horarios para que el comercio
pueda restablecerse un poco mejor de lo que fue hasta el día de hoy, o que vuelvan las clases semipresenciales, ¿no? Una parte presencial, otra parte virtual de la educación de secundaria. O sea, yo veo bien esa libertad que se toma, porque está avalada por la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Veo bien esa libertad que se toma la Capital Federal y otras provincias, ¿no? Que tienen que decidir cuál es la mejor estrategia para enfrentar esta pandemia global que tanto daño y tantas muertes tenemos que lamentar. Y que Ricardo, por ese lado creo que hay algunos que le dan pelea, y por supuesto que el Estado y el gobierno encabezado por Alberto Fernández, particularmente por la presión de Cristina Fernández de Kirchner, siempre va a tender a controlar lo máximo posible. Aplaudo a los que se resisten y le dan batalla a esa idea. Bueno, acaban de anunciar que regresan las clases presenciales a partir del miércoles para Buenos Aires. Respecto de lo que decía recién, consultarle si no cree que es saludable para la República tratar en el Congreso de la Nación una ley con criterios epidemiológicos y científicos que indiquen cuáles son las medidas sanitarias que hay que desplegar ante tal o cual situación demográfica y sanitaria. Digo, ¿no debería consensuarse eso con la oposición? ¿No sería más saludable en términos republicanos poder tratarlo en el Congreso y sacar una ley? Sería saludable si las provincias pudieran adherir a esa ley una vez votada, porque tienen esa facultad garantizada por la Constitución Nacional. No es sano si ese poder de determinar qué zona, qué distrito o qué provincia está peor o mejor por parte del Estado Nacional. Ahí ya estamos incumpliendo con la Constitución. Yo coincido con vos, ¿sí? Claro que sería sano que se abra ese debate, pero que las provincias decidan cuál es su situación. O sea, no que lo haga el gobierno representado en el Estado Nacional. Pero eso sí no está bueno. ¿Sí crees que deben establecerse, ¿sí crees que deben establecerse criterios unificados para desplegar las medidas sanitarias para contener la pandemia? Sí, estaría bueno que eso suceda. Creo que los criterios, en cierta manera, están consensuados, ¿no? De hecho, Ciudad de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, comparte los criterios y define sus restricciones de acuerdo a cómo encuentra y a la evaluación que hace con su propio equipo. Provincia de Buenos Aires hace algo distinto a lo mejor, pero se guía por los mismos criterios. O sea, lo que pasa es que acá está mezclada la política, lo partidario y las elecciones que vamos a tener dentro de unos meses. Eso ensucia todo. Ricardo Benedetti, periodista político, muchísimas gracias como siempre por su tiempo. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Chao, hasta cualquier momento.